Listo, Rosita. Ya, buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente en un webinar más de ADIC, mitos y realidades, manejo integral de agua dentro de un edificio de departamentos o uso mixto. Les agradecemos por su presencia, agradecemos a los expositores. Y para dar un poco de tiempo para que la demás gente se sume, vamos a ver un pequeño video de nuestro patrocinador oficial, Qualicons es una empresa de construcción del 2002 que cree que el crecimiento sostenible en la industria de la construcción se logra a través de un claro entendimiento del proyecto, transparencia y acuerdos íntegros. Así que les dejo un video por acá y regresamos en un momento. Bueno, pues entonces si me escuchan ahí todos, pues bienvenidos. Ahí sí que todos, es un gusto tenerles hoy por aquí. Y pues ahí sí que agradecemos a cada uno de nuestros diferentes invitados con los que tenemos el agrado de compartir hoy pantalla, ¿verdad? Y como parte de ellos, pues ahí sí que ya son muchos conocidos en el gremio y en la industria. Quique Batres, pues realmente un hombre ahí que ha estado en toda la parte del agua, con una base. El ingeniero Batres, pues no solamente es un consultor de aguas urbanas y rurales, sino que pues también tiene experiencia en el modelo de gestión de agua integrada, tanto en aguas urbanas como pues a través de este plan de zonas hídricas, y pues actualmente es el gerente en VIXA. Y pues bienvenido, Quique, gracias por estar hoy con nosotros participando acá. Gracias, Carlos. Por otro lado, pues también tenemos a Norman Celi, él es ingeniero civil, es consultor en temas de ingeniería sanitaria y ambiental, con una vasta experiencia durante estos 8 años en el sector público como también privado. Es maestro en ciencias de la ingeniería sanitaria
y es especialista en investigación científica y estudios en Japón sobre administración ambiental del agua. Actualmente es presidente de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Y también nos acompañan hoy José Carlos Hernández, ingeniero civil, con 12 años trabajando en el sector del agua, desarrollando proyectos hidrosanitarios, potabilización, tratamiento de aguas residuales y reuso en el sector residencial, comercial e industrial, ¿verdad? Actualmente está liderando el departamento técnico de Be-Water en CC Desarrollos, y pues ahí sí que le damos la más cordial bienvenida hoy a cada uno de ustedes, y pues agradecemos el tiempo que cada uno de nuestros asistentes está destinando hoy para un tema que pues al final de cuentas estos temas pudiéramos decir que mientras no son sensibles no son trascendentales, ¿verdad? Y hoy pues sabemos los mitos y las diferentes realidades que manejamos no solamente en la ciudad de Guatemala, sino que en cada uno de los diferentes municipios y departamentos que tenemos, ¿verdad? Y cómo poder empezar a hacer un cambio desde esquemas tan pequeños, reducidos, ¿verdad? Y cómo poder hacer ese manejo integral del agua dentro de un edificio, tanto de apartamentos o de uso mixto, ¿verdad? Y desde ahí podemos empezar a marcar la huella. Yo creo que ese es el tema, es un tema que pues hoy no estamos tan sensibilizados porque si bien carecemos, ¿verdad? Solamente lo recordamos en aquellos momentos que carecemos del servicio. Y podemos ver que el servicio de agua potable, pues al final de cuentas, es un servicio que por hoy no sabemos la magnitud del costo, porque aún no la sabemos valorar. Y para dar inicio a este conversatorio, ¿verdad? Pues quisiera lanzar la primera pregunta. No sé quién de ustedes quiere, pues, abordarla. Y es, ¿qué realmente es el manejo integral del agua dentro de un edificio? Mis compañeros lo ampliarán un poco más, pero para mí el manejo integral no es más que pensar en el ciclo del agua, pensar en que dentro de un proyecto, puede ser un edificio, puede ser un proyecto urbanístico, una misma ciudad, tenemos 4 grandes elementos que al final se convierten en un ciclo: el abastecimiento, la distribución y el uso del agua, la disposición de las aguas servidas hacia un sistema de tratamiento y cerrar el ciclo con el reuso de esa agua, llámese reuso dentro del mismo proyecto o a nivel de temas como recarga hídrica. Para mí ese ciclo es lo que ejemplifica mejor el manejo integral del agua. Sí, yo creo que... Efectivamente, sí. Adelante, Carlos, te dejo. Voy después. Gracias. Perdón, Norman. Sí, básicamente, cabal, para complementar lo que mencionó Enrique, pues definitivamente sí es la parte, yo adicionaría como la gestión coordinada y también planificada, obviamente del agua y de todos los recursos que giran alrededor de ella, ahora la parte del suelo, al final con el fin de poder optimizar ese beneficio, pues de alguna forma social y pues también económico, ¿verdad? Que es la parte también interesante que nos lleva este manejo y gestión del agua. Sí, efectivamente, es eso, ver el ciclo, pero también cuidar dentro de ese ciclo la cantidad que estamos utilizando y que podemos aprovechar, y sobre todo cuidar la calidad, ¿sí? Que es lo que muchas veces se descuida, porque al final el ciclo del agua se va a dar. Siempre se va a dar dentro del edificio, por fuera, se va a dar porque el agua pues es cíclica, pero esa calidad es la que hemos descuidado, ¿okay? No hemos tratado, no hemos limpiado, y si lo utilizamos, lo estamos utilizando de mala calidad, lo cual puede ser perjudicial, ¿no? No, y cuando vemos, digamos, nosotros como desarrolladores, pues precisamente ayer veía un video que subían a una de las redes sociales en precisamente uno de los grupos de vecinos de Vistahermosa. Y digamos, muchas veces como desarrolladores también tendemos a ser un poco coherentes en el uso de los recursos o en el uso, digamos, de precisamente este recurso hídrico. Y la persona, pues al final de cuentas, subía un video donde había una perforadora de pozo y se podía ver que a pocos metros había otra perforadora de pozo que precisamente estaba extrayendo para, pues, 2 edificios distintos, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los grandes mitos que también vemos a veces como desarrolladores con el tema del manejo del agua. El cliente quiere tener su propio pozo, ¿verdad?
el cliente quiere administrar su propia extracción de agua. Y muchas veces perdemos dentro de esa realidad el hecho de ser como desarrolladores, tener una fuerza más mancomunada de trabajo, ¿verdad? Y entonces nos damos la vuelta y decimos, ok, va, ¿qué tengo? ¿Verdad? O sea, ustedes como expertos en la materia, pues, ¿qué pueden traernos a la mesa y darnos a los desarrolladores como sugerencias para poder realmente llevar un manejo integral en cada una de las unidades que estamos desarrollando hoy y que vamos a desarrollar el otro año, que vamos a desarrollar en 2 años y que estamos viendo ya en desarrollar en 3 años? Sí, yo pienso que tal vez con esta parte, el hecho de que pues todos querramos un pozo, de hecho, alguien compra un terreno en alguna parte para hacer su casa de playa, su casa de descanso o su casa, y lo primero que piensa es que pues tener un buen suministro de agua, y creo que en función de la deficiencia que estamos teniendo pues en la ciudad y a nivel nacional, ha surgido esa necesidad de garantizar el suministro, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de los proyectos, pues los proyectos de desarrollo, de la parte habitacional y obviamente también de la parte comercial. No existe todavía, digamos, un plan, digamos, a nivel nacional, y creo que por ahí todavía no he escuchado yo algún acercamiento, algún tipo de alianza, digamos, a nivel privado, que también se logra hacer. Por ejemplo, si yo tengo mi edificio en esta misma cuadra, hagamos un pozo y en lugar de hacer 2 perforaciones, hacemos una, y con esa misma perforación podemos suministrarle a 2, 3 proyectos, ¿verdad? De una forma más controlada, planificada. Obviamente, esta misma necesidad de esta deficiencia del agua ha tocado pues también ya un poco ahí las fibras de poder empezar a voltear a esta parte del uso y el manejo integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente me cuesta plata poder perforar, me cuesta plata poder sacar el agua, entonces hay que aprovechar el recurso, que es una parte también de mucha conciencia ambiental, ¿verdad? Porque si yo tengo un pozo, tengo un buen suministro, pues en muchos lados, ¿por qué voy a tener esa necesidad de rehusar, ¿verdad? Si a mí no me falta, pero es más que todo esa parte como de conciencia social, ¿verdad? Que creo que ya está, pues no despertando, sino que ya empezando a ser un poco más atractiva, no solo para la parte económica, sino por la parte también de ambiental que pueden dejar como huella los desarrolladores. José Carlos indica un punto en el que hemos impulsado mucho, y es la creación de, llamémosle distritos o llamémosle zonas hídricas, y José Carlos lo ejemplificaba muy bien, porque un proyecto debe de contar con su propio pozo y su propio sistema de tratamiento. ¿Por qué no integrarlo en un conjunto de edificaciones que pueden ser residenciales, también pueden ser comerciales, pueden ser de oficinas? La parte industrial, por diferentes razones, no es tan fácil, sobre todo por las aguas residuales que ellos descargan. Pero bajo ese concepto, poder compartir bajo una ordenanza, una gobernanza adecuada, esos servicios que hagan más óptimo, porque no podemos negar que la inversión inicial va a ser más baja si yo, para hacer, en lugar de un solo sistema de tratamiento para un edificio, yo pudiera compartir ese tratamiento, pero segundo, la operación y mantenimiento se va a reducir. Y lograr lo que al final también Norman mencionaba, la sostenibilidad, que son 3 elementos: la sostenibilidad ambiental, que es bien importante, la sostenibilidad social, que mencionaba José Carlos, pero la sostenibilidad económica. Sin sostenibilidad económica yo puedo seguir soñando en la parte ambiental, pero no le voy a poder dar vida a estos proyectos. Sí, por supuesto, todo muy atinado. Y es que lo que mencionaba José Carlos, esa deficiencia municipal, tanto en abastecimiento como en tratamiento, es lo que obliga a que cada quien tengamos que buscar nuestras formas de satisfacer nuestra demanda de agua y nuestras necesidades, porque realmente las municipalidades no han cumplido. Y también está la otra parte legal, ¿no? Ese déficit de esa famosa ley de aguas, o más bien dicho, esa ley de aprovechamiento y utilización del agua, que bueno, si no regula, pues bueno, cada quien perfora su pozo y después se vuelven proyectos tan pequeños que también son más difíciles bueno, la operación es más costosa. Si pensáramos de forma macro, ¿sí? Plantas de tratamiento residual macro para sectores más grandes,
todo sería mucho más eficiente, tanto el tratamiento, esa depuración, como el reuso que después se le pueda dar aguas abajo o en la misma microcuenca, ¿sí? Y digamos, pues al final de cuentas, muchos de los desarrollos inmobiliarios, pues precisamente, o sea, nacen a raíz de la existencia del sector agua, ¿verdad? Pero no solamente somos, al final de cuentas, un consumidor de agua, sino que también somos un productor de agua. Porque lo que entra, pues al final de cuentas, por algún lado tiene que salir. Y muchas de las infraestructuras que pues también tenemos y que muchas veces se invierte y que pues como desarrolladores incluimos es no solamente un pozo de agua, sino que también son todos los sistemas de tratamiento, ¿verdad? Entonces, pues tal vez abordamos un poquito más entre el tema de ese manejo cíclico, o sea, qué es lo que nosotros consideramos como ese ciclo realmente del agua, ¿verdad? Y tal vez, no sé, pues Kiki, vos tenés un poquito de experiencia en eso y nos puedes decir, ok, digamos, cada metro cúbico que pasa acá es un metro cúbico que se aprovecha de esta y esta y esta y esta forma, y pues muchas veces, ¿qué se hace ese metro cúbico? Ok, pensemos primero en ese ciclo que les mencionaba yo, el tema de abastecimiento. Nosotros siempre pensamos en una fuente primaria, un pozo. La idea es reducir la cantidad de agua que yo requiero para poder abastecer un proyecto que el 100% venga del pozo. Yo pretendería desde un principio pensar en que entre un 80, un 85% realmente venga del pozo y el resto venga de un reuso de aguas servidas, ya tratadas, por supuesto, o del aprovechamiento de agua de lluvia. Cuando yo ingreso a una propiedad, pensamos en un edificio de apartamentos, desde un 100% del agua que yo ingreso, más del 80%, probablemente el 90% realmente va al uso residencial, baños, cocinas, lavadora, etcétera. De eso, los expertos, José Carlos y Norman nos podrán decir más, pero un porcentaje es lo que realmente termina llegando a la planta de tratamiento. Por diferentes razones, hay una cantidad de agua que no se puede aprovechar. Pero en lo que debemos insistir también es, por ley y por tema ambiental, yo termino tratando esas aguas. Pero si yo ya le invertí dinero a ese tratamiento, ¿por qué la debo de tirar después el agua? Llámese a un colector municipal o a un zanjón o un río que pase en la parte de atrás. Esa agua la debería de aprovechar y entrar, y creo yo que alguien que lo ha logrado hacer muy bien ya es Carlos, el poder diferenciar esa agua, el agua que yo le entrego a usted habiéndola sacado de un pozo, versus el agua que le puedo dar como agua tratada, llámese agua negra tratada, incluso agua gris, para un uso no necesariamente potable. El agua de lluvia sí se puede aprovechar como agua potable. El proceso de potabilización del agua de lluvia en esta ciudad es relativamente sencillo. Y entonces con ese elemento tarifario la gente empieza a aprender a que hay un agua que yo no debo desperdiciar. Incluso arriba de cierta tarifa o arriba de cierto uso, de una cierta cantidad de agua mensual, yo debería tener un exceso cobrado, un exceso exageradamente alto para que yo aprenda a cuidarla, pero también para otros usos, inodoros, limpiezas, donde no hay contacto con mi persona, yo realmente pudiera tener un agua un poco más barata. Sí, y al final de cuentas ignoramos mucho el verdadero costo de generar ese metro cúbico. Y digamos, tal vez dentro de tu experiencia, José Carlos, pues, digamos, muchos de los desarrollos entran con tratamiento, con sistemas de filtrado, etcétera, y principalmente dentro de los edificios. Entonces, ¿qué pasa con esa infraestructura? O sea, ¿es aprovechada al 100%? ¿No es aprovechada al 100%? Cuando la planificamos, ¿qué consideraciones debemos de considerar? ¿Verdad? Sí, yo creo que cabal esa es la palabra indicada, ¿verdad? Para esta parte del manejo, creo que la planificación es sumamente importante, ¿verdad? Porque no podemos jugar a tratar el agua, no podemos jugar a probar darle un servicio con agua de reuso, digamos, al usuario final. De hecho, creo que varios hemos visto ahí instalaciones que ya no han sido usadas, ¿verdad? Que ha habido una separación adecuada de aguas grises, de aguas negras,
pero que al final del día, por una mala planificación, por una mala coordinación, o simplemente por desconocimiento, que hay necesidad de la parte operativa, que hay necesidad de dar un seguimiento, que hay necesidad de poder hacer esa, o poder tener esa información, ese conteo de la cantidad de agua, se quedan las instalaciones sin funcionamiento. Ahorita, cabal de lo que me contaba, la parte de la parte de filtración. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, en que ahora pues a la mayoría de edificios ya antes, digamos, en carretera El Salvador era muy común, o la parte de filtración por una mala calidad del agua, ¿verdad? En temas de hierro y manganeso, ahora ya estamos teniendo problemas en zona 4, en zona 10, entonces eso ya se está volviendo común. Esa agua, esa filtración, hablando nada más de agua potable, hablando de un lavado de un filtro, ¿verdad? De 15 minutos a 50 galones por minuto de un retrolavado, se pierden alrededor de 3,000 litros de agua que no se está utilizando, ¿verdad? O sea, por supuesto que hay minerales que estamos nosotros descargando, pero que bien podríamos estar tratando para poder hacer un reuso adecuado, que al final es agua potable con cierta cantidad de sólidos y minerales a nivel de agua potable. A nivel de aguas grises, la parte importante, ¿verdad? También de que el usuario sepa de que sus instalaciones, o que en las instalaciones, pues, obviamente no va a tener la comodidad de ver el agua limpia, transparente en el inodoro, porque es un agua de reuso, ¿verdad? Por ahí hay las Pato Purífico, el azul de metileno, por supuesto, que ayuda, pero definitivamente toda esta parte, pues también hace que el sistema de tratamiento de aguas negras aumente también su concentración en cuanto a la calidad de agua que le está llegando. Entonces, todas estas consideraciones en tema de planificación a nivel de infraestructura sí tiene que ser muy bien manejada y trasladada no solo a la parte del desarrollador, sino que a la parte final, que es la parte de operación, que puede ser el mejor sistema del mundo, pero si no está bien monitoreado, no está bien operado, no se le está dando un mantenimiento adecuado, porque finalmente si tenemos dos instalaciones o instalaciones separadas, si tenemos un suministro de agua de reuso, de tratamiento de aguas grises, pues obviamente también tenemos un sistema de bombeo, tenemos una cisterna que le tenemos que dar uso, un sistema de filtración también que le tenemos que dar mantenimiento. Entonces, toda esta parte, luego de la planificación y diseño adecuado, pues debe llevarse también una parte de operación adecuada. Y digamos, Norman, basado en tu experiencia, pues ahorita como actual presidente de la asociación, digamos, hace los últimos, ¿qué? 15 años más o menos, o 18 años, las regulaciones a nivel ambiental pues han ido mejorando y han ido cambiando, ¿verdad? Y estas regulaciones pues al final de cuentas han ido requiriendo el uso pues de sistemas alternativos para el tratamiento de las aguas residuales que producen los diferentes proyectos que pues tanto hoy están operando como los proyectos que deben de tener un cumplimiento según las normas COGUANOR en los años subsiguientes que vienen. Pero realmente, ¿estamos siendo operativos bajo esas normas? ¿O solo ha sido la fachada que han venido operando los últimos 17 años? O sea, porque actualmente tenemos sistemas, o sea, el desarrollador lo invierte, lo pone, lo deja ahí operando. Pero ¿se está cumpliendo con esos estándares? Bien, yo me atrevería a decir que en muchos casos no. O sea, he visto bastantes proyectos de tratamiento de aguas implementados, donde bien, primeros meses, primer año, todo excelente, todo funciona bien, porque normalmente también se le ha dado la operación, un contrato a quien la construyó, pero después las dejan mucho en abandono, porque no ha habido esa inversión del mejor dicho, post-inversión, que bien lo decía Carlos, importantísimo, operación y mantenimiento. Y hablamos en esto del tema del reuso, esa preinversión que tuvo que hacer la planificación, si se pensó bien, todo bien. Voy a utilizar agua para riego. Bueno, pero ¿cuánta área tengo yo para regar en mi edificación? ¿Será que solo tengo unas poquitas jardineras? ¿Valdrá la pena la inversión para un par de jardineras? Entonces ahí empieza uno a evaluar esos costos, ese costo-beneficio, o bien de repente es mucho mejor descargar el zanjón con su debido tratamiento, obviamente, para que sea utilizada por
otras personas aguas abajo. Sí, como te digo, me atrevo a pensar que en muchos casos no se ha logrado, porque sobre todo este acuerdo cumulativo 235.006, que está desde el 2006, pero hasta 2015 fue donde empezó a sonar un poco porque se cumplía la primera etapa de cumplimiento y después de eso todavía ha habido aplazamientos para las municipalidades, intentar cumplirlo a medias en muchos casos, siempre al final pelea aguanta con todo, pero quien nos está monitoreando, necesariamente no tiene capacidad y su monitoreo es muy bajo, ¿sí? Entonces queda a deber. Y solo para terminar de agregar algo ahí con Norman, somos el país que tiene la ley que más menos restringida, ¿verdad? Contaminamos más que cualquier país de Centroamérica, ¿verdad? Estamos hablando de un valor de DBO abajo de 200 que nos pide la norma, cuando en Centroamérica están alrededor de 35 o 50 millones por litro. Entonces, también el acuerdo, a pesar de eso, no se ha cumplido y todavía es un acuerdo, pues, de alguna manera, pues, que está un poco flojo, ¿verdad? En algunos parámetros. Sí, y que el acuerdo mismo dice que debe ser revisado creo que cada 5 años, pero de verdad se ha revisado. Y si se revisa, los diputados estarán en disposición de, bueno, hacer las mejoras necesarias para sacar algo más que cuide de verdad los recursos hídricos del país. Está ahí la pregunta, ¿no? Y tal vez, digamos, bajo ese sentido, y pues, digamos, Quique, yo creo que vos has venido por muchos años trabajando con todo este tema del distrito agua y pues he podido ver que pues al final de cuentas el agua no es que no haya, o sea, agua hay. Lo que pasa es de que también hemos contaminado las diferentes fuentes de agua, ¿verdad? Y muchas de estas contaminaciones provienen de los mismos, de nosotros mismos, pues, o sea, desde basura, desde pues evacuar aguas que al final de cuentas no están llevando un seguimiento del tratamiento, ¿verdad? Porque pues venimos y decimos, ok, la planta de tratamiento está bien, pero ¿cuánto sale mantenerla? Uy, el recibo de la luz subió. Entonces, ¿saben qué, muchacha? Apaguémosla, prendámosla, o mejor apaguémosla, porque de todos modos damos a un zanjón y pues si el agua está saliendo al zanjón y está saliendo bien, entonces el plano está pasando bien por la planta de tratamiento, ¿verdad? Entonces, pues al final de cuentas, ¿qué realmente hoy se puede hacer con la infraestructura y con las cosas que ya de por sí hay muchos edificios de apartamentos, muchos edificios de uso mixto que ya cuentan, pues, que ya está, que ahí está? ¿Cuáles son esos pasos para realmente decir, estamos por lo menos cumpliendo con una normativa que a pesar de todo todavía está por debajo de los estándares a nivel mundial? Okay. Si hablamos, digamos, de normativas, primero está el tema de agua potable. Para poder yo entrar a agua potable tengo que cumplir con una norma Cubanor. Y en el caso del sistema de tratamiento, pues tengo que cumplir con el 236. Hay edificios, hay ejemplos, como hemos hablado, Carlos conoce mucho de esto, en donde ya se están cumpliendo estándares más allá de lo que realmente hoy me pide la ley. Yo creo que lo que hay que hacer es integrarlos, o sea, tener nuevamente esa zona, ese distrito, donde los beneficios vayan a ser mayores, el poder implementar sistemas, por ejemplo, de tratamiento comunes para varios proyectos, para varias zonas o para varios sectores de una ciudad. Puede ser una ciudad tan grande como nuestra ciudad capital, o puede ser una ciudad más pequeña como pudiera ser Copán, Salderango, la misma Santa Catarina Pinula. Y que eso integrado sea realmente a través de una buena administración, por supuesto, reducir esos costos iniciales y esos costos de operación y mantenimiento, que es lo que al final de cuentas, como mencionaba tanto Norman como José Carlos, nos lleva en algunos momentos a terminar no cumpliendo sistemas de tratamiento que hemos conocido todos, que por diferentes razones ya no operan correctamente y después su eficiencia, en el mejor de los casos, se reduce enormemente, en el peor de los casos, dejan de operar completamente. Pero el tema de abastecimiento también, y pensar ya fuera del Huacal, o sea, pensar que nuestro sistema integral lo que implica es que tenemos una cantidad de agua, no hablo de calidad, pero una cantidad de agua lloviendo el día de hoy o escurriendo por nuestros ríos. Lo que deberíamos de repente es pensar en que si esa agua tratada, y el agua de lluvia es fácil potabilizarla, pero aún el agua de una cañada,
si se pudiera tratar, ¿qué uso le puedo dar? Y el primer uso es un uso secundario, es un uso de agua que no va a entrar en contacto conmigo, limpiezas, sanitarios, etcétera, o incluso llegarla a potabilizar para que yo la pueda utilizar. Y en ese momento, mi fuente primaria, no mía, sino de todo un distrito, que terminan siendo siempre los pozos, se reduzca enormemente esa extracción que hoy hay, que hoy estoy haciendo. No, y digamos muchos de los mitos, que pues al final de cuentas, como platicábamos al principio, es el tema de, bueno, yo ya tengo mi planta de tratamiento, mi proyecto ya cuenta también con su pozo de agua potable, pues entonces todo está totalmente solucionado, ¿verdad? Pero una de las realidades es de que muchas veces, y precisamente Julio Maldonado en el chat nos lo pone, no sabemos lo que tenemos o no tenemos porque no lo medimos, ¿verdad? Y pues hoy por hoy se siguen desarrollando y construyendo edificios que pues al final de cuentas carecen de sistemas de medición, tanto para el consumo como la descarga, ¿verdad? Y digamos, puede ser un tema, o por qué será ese tema, ¿verdad? Tal vez no, José Carlos, justamente en la ejecución. Quería opinar un poco ahí. Hace poco estaba diseñando un edificio de apartamentos ahí por Petapa. Y bueno, es la segunda torre de un conjunto de torres a construir. Y me llamaba mucho la atención que le pregunté, bueno, los contadores de esta posición estratégica, y me dijeron que no querían contadores. Y me decían, ¿por qué no? Es que vamos a hacer una tarifa fija, ¿verdad? Entre el mantenimiento, el edificio, pues ahí va todo. Bien, obviamente sí funciona, se extrae agua del pozo, hay cantidades adecuadas, ahorita, y pues todos contentos. Pero bien, esa parte de la misión es importantísima, y no solo para saber cuánto estamos consumiendo, sino también para limitar ese consumo excesivo. Y es una mala práctica principalmente de las municipalidades. Las municipalidades son los líderes en cobros de tarifa fija, y que no es igual para todos. Y bueno, y también muchos desarrolladores implementan este concepto, tal vez por facilidad de cobro, porque bueno, hacer lecturas ya implica un técnico que tiene que estar leyendo mensualmente, tener una administración más eficiente para hacer los cobros diferenciales, pero sí se pierde mucho. Esa misión es importantísima para controlar el consumo y cuidar el recurso, porque tú lo decías al inicio, Carlos, hasta que de verdad vamos a estar escasos de agua, ya hay escasez, pero todavía tenemos, hasta que de verdad tengamos el problema encima, vamos a empezar a implementar medidas más serias. Ya se están implementando, pero tal vez no de la forma como amerita. Sí, creo que complementando lo que decía Norman, o sea, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, es imposible y es increíble también que todavía existan, digamos, algunos proyectos en donde se perforan los pozos y las municipalidades, porque hablo a nivel general, pues no les exige siquiera tener un medidor en la boca del pozo para ver qué cantidad de agua están sacando. De hecho, o si lo ponen en planos, pues no hay una exigencia donde realmente lo estén instalando. Y esa parte tal vez es lo complicado, porque dentro de estos mitos y realidades, pues al final caemos en la cuenta de que obviamente como usuario yo quiero pues un proyecto donde se esté reutilizando el agua, haya un manejo integral adecuado, pues estén regando con una captación adecuada de agua de lluvia, pero eso tiene un costo. O sea, así como hablamos de este medidor en el pozo, ¿verdad? Estos medidores que platicábamos, digamos, en la reunión, antes de entrar a la reunión, pues estos medidores en el consumo de agua limpia, de agua de reuso, de agua para riego, o sea, esta parte de medición, estar midiendo, y no solo midiendo la cantidad, sino que midiendo también la calidad, que también tiene otro costo, ¿verdad? A nadie le gusta estar haciendo análisis de laboratorio de esa calidad del agua que está entregando. O que está desechando sobre todo. Entonces, esos costos, esas instalaciones, ¿verdad?, preparadas para esa parte de reuso, pues yo siempre he dicho, el reuso es excelente. Lo que pasa es que cuesta, ¿verdad? ¿Por qué razón no utilizamos tanto la parte de los plásticos? ¿Por qué hay tanto problema con los plásticos? ¿Por qué hay tanto problema con las llantas? ¿Por qué no se reusan muchas cosas? Porque reutilizarlo tiene un costo. O sea,
en una empresa donde estuve, era más fácil o era más barato poder tirar todo ese desperdicio de materiales plásticos y utilizar materia prima virgen que poder reutilizar la que se tenía almacenada. Entonces se tiraba y se desechaba. Entonces, creo que en esa parte, mientras el usuario final, pues también, o cuando el usuario final también, o podamos comprender como usuarios finales que eso, pues ese reuso lleva un costo, tiene un valor. Eh, Obviamente también el desarrollador va a poder entrar en esa línea, ¿verdad? Porque a veces mucho de la línea es, bueno, yo quiero un proyecto de tipo A, pero quiero pagar tipo C, ¿verdad? Entonces, no, eso no funciona, ¿verdad? Todo, pues al final sí conlleva a hacer una inversión para poder realizar esta parte de manejo. Sí, y es que al hablar del manejo integral del agua también implica reducir desperdicios. Sí, un reuso importantísimo, pero también reducir ese desperdicio. Y solo podemos saber si se está desperdiciando agua si tenemos una medición de calidad. Sí, medir cuánto estamos extrayendo del pozo, medir cuánto están consumiendo nuestros beneficiarios. Y bueno, ahí se pueden hacer estimaciones si hay algún desperdicio. Por ejemplo, no sirve de nada reusar el agua para inodoros si la persona que tiene ese inodoro tiene un inodoro defectuoso con un sapito, lo que tenemos ahí, que mantiene una constante pérdida de agua. Entonces ahí hay no solo desperdicio de agua que estamos ensuciando, sino también un gasto energético, ¿no? Para el operador en sí. Entonces hay que tener en cuenta los beneficios de cada cosa. Esto todo tiene su razón, ¿no? Sí, no, y ponerle, digamos, un poquito en lo que Kike, que nos comenta que por la lluvia tiene un poquito de problemas de internet, pero, digamos, muchas cosas, digamos, la mayor pregunta o uno de los mayores mitos del cliente cuando adquiere un proyecto inmobiliario es, al final de cuentas, siempre buscamos tomar una decisión por costo, ¿verdad? Y muchas razones es por las que a veces, pues nosotros como grupo desarrollador venimos midiendo el consumo del agua desde hace más de 12 años, pues, en cada uno de nuestros diferentes proyectos. Y de igual forma la descarga de los residuos. Pero muchos de los mitos que pues a veces es, yo como cliente, ¿qué puedo recibir del beneficio de tener un contador de agua o de tener medidores o de tener que al final de cuentas pagar el consumo de una planta de tratamiento? Y al final de cuentas, ¿qué beneficios obtengo, verdad? Y es porque a veces no son beneficios tangibles, ¿verdad? Y el volver y el tangibilizar esos beneficios no pueden ser solamente en el corto plazo. O sea, alguien porque puso un medidor no mide, no ve el beneficio hoy, ¿verdad? Pero aquí que vos en tu experiencia, el beneficio, ¿cuándo lo podemos ver de empezar a tomar acciones hoy? Ok. Digamos, el problema, como Carlos lo identifica muy bien, es el consumidor final, el que me compra una propiedad. ¿Cómo logro yo que ese cliente de inmediato tenga la conciencia en cuanto a la necesidad de todo lo que queremos implementar para un manejo integral, los artefactos, los accesorios, un contador, etcétera? Lo que sí podemos hacer, la mayoría de nosotros ya hemos vivido en propiedades desde hace muchos años y conocemos en algún momento no solo el costo, sino el servicio que se nos provee a nosotros en cuanto a cantidad y calidad. Y poderles demostrar que lo que estamos haciendo a mediano y largo plazo es garantizándoles el suministro de cantidad y calidad sin reducir, digamos, o sin afectar enormemente el recurso como tal. Si yo lo que voy a hacer es hacer un pozo en el proyecto y ese pozo iba a tener una vida útil de 20 años, pero con las medidas adecuadas de digamos, de reutilización de agua de lluvia o reutilización en ciertos usos, el aguas tratadas o las mismas aguas grises, que ese pozo, la vida como tal, va a tener una vida mayor, 5 años más, 10 años más, no lo sé. Y luego, si lo logro exportar dentro de ese distrito, estoy haciendo un proyecto en zona 9, y si dentro de una cierta zona logro que los demás proyectos también integren estos modelos, pues todavía le voy a dar una vida mucho mayor a mi servicio primario, a mi abastecimiento primario. Más allá de solamente pensar que a partir de cierto momento yo empiezo a tener resultados, es que le estoy dando una vida
mucho mayor al servicio de agua sin necesidad de medidas emergentes. Y medidas emergentes, ¿cuáles pudieran ser? Pozos más profundos o los casos que ya conocemos. Se secó el pozo y ahora tengo que traer el agua en pipa. Que es mucho más caro, ¿no? La pipa, al final de cuentas. Y cabal, usualmente ese costo es un costo, digamos, si no estoy mal, nosotros, digamos, en Pagua, si no estoy mal, me corregirás ahí, ¿no? Más o menos por metro cúbico anda en 7, una entidad privada anda en 13 quetzales por metro cúbico, y el agua en pipa, si no estoy mal, andará por los 25, 28, 30 quetzales metro cúbico o más. O bueno, creo que el tonel te lo venden como en 130. No, y no solo el costo, o sea, sí es caro, sino que también es un agua que tendrás que, bueno, por ejemplo, cuando es viviendas que se reparte, tienen que almacenarlas en toneles, etc. Entonces ahí empieza también a perder calidad. Yo quería mencionar el caso, un amigo compró un apartamento ahí por zona 11, y cuando estaba preguntando, mire, y el agua que me van a dar en el apartamento es limpia, y la persona le decía, sí, es limpia, pero no es para beber, le decía. Bueno, y cuando me explicó eso, le decía yo, bueno, pero entonces ellos no están cumpliendo con una ley. Bueno, no ley, sino hay un acuerdo ministerial que nos obliga a proveer agua potable, bueno, y al Cobanor, ¿no? Y le decían que no, para lavarse los dientes está bien, para ducharse está bien, pero no para beber. Claro, estamos acostumbrados a comprar agua de garrafón, agua embotellada, y no vemos problema con eso, pero esa ignorancia de parte de autoridades, desarrolladores, incluso profesionales, de cumplir con eso, ya sea por normas o por simplemente por conciencia social, ¿no? Lleva a estos proyectos defectuosos al final de cuentas. Y lo que decías, el beneficio de la medición, al final yo creo que el principal beneficio para el cliente es el cobro justo, ¿sí? Lo que yo consumo, yo lo pago, y quien consume más paga más, quien consume menos paga menos. Solo algo rápido, Norman acaba de tocar un tema muy importante y es el pago. A nivel municipal es muy claro, las municipalidades es imposible cobrar el costo real, pero aún a nivel privado encontramos muchos ejemplos donde de una u otra forma se termina subsidiando. El subsidio del agua ya no es sostenible, nunca lo fue, hoy menos. Entonces también está el tema de educación, digamos, la parte de que el cliente, no importa si es en Pagua la que entregue el agua, sino una empresa privada, que el cliente tenga claro que el costo lo debo de pagar. Yo no puedo seguir pretendiendo municipalidades todavía en la región metropolitana donde el derecho a agua, incluso a veces sin contador, sigue costando 30 quetzales al mes. Eso no es sostenible y va cada día a haber más problemas. Entonces también está el tema de educar, y en este caso un edificio, que el cliente, quien adquiere la propiedad o quien la va a alquilar y es el que va a pagar los servicios, tenga claro que pagar el agua significa tener que desembolsar, tener que hacer un pago correcto, ya no solo por el abastecimiento, sino por el mantenimiento de todo el elemento que incluye no solo abastecerlo, sino tratar esa agua y luego, si vienes estimas de reuso, que también hay que darle mantenimiento. Pero el costo, el cobro del agua debe ya de alguna forma lograr que la gente se eduque a pagar el costo real y no pretender seguir pagando esos valores tan bajos. Sí, y mira, y digamos, tal vez aquí adelantándonos un poquito, porque la audiencia aquí ya nos están bombardeando de qué piensan hacer como gremio, por qué somos tan irresponsables que nos pasemos ejemplos exitosos. Pues bueno, las soluciones son aplicables. Nosotros en proyectos, como les indicaba, y tal vez ahí me van a acompañar ustedes, les voy a poner un ejemplo de estudio. Para empezar, digamos, agua potable suministrada por la Municipalidad de Guatemala. Digamos, tenemos medidores en un edificio para todo lo que es consumo de agua potable. Tenemos 2 plantas de tratamiento, una planta de tratamiento que trata agua gris, una planta de tratamiento que trata agua negra, ¿verdad? Las aguas grises se recirculan a los que son inodoros y todas las aguas grises son producidas por, al final de cuentas, todas aquellas aguas que no conllevan coliformes, ¿verdad? Adicionalmente, esa agua que es recirculada se da medida, ¿verdad? Y pues al final es utilizada para todo lo que es descarga.
Posteriormente a la descarga, pues la descarga por norma municipal no la podemos dar a pozos de infiltración, que pues ese sería el ideal, pero pues la municipalidad lo que dice es, por favor, que se vaya al colector el exceso, ¿verdad? Tenemos sistemas de almacenamiento, tanto para todo lo que es agua potable y su presurización, y tenemos sistemas de almacenamiento para todo lo que es agua gris y agua pluvial para su presurización y reuso en red, tanto de inodoros, riegos, jardines, hortalizarios, e incluso hay un excedente que se podría recircular a las colindancias y a los vecinos, ¿verdad? O quien quita, las aguas negras se pueden, digamos, las aguas tratadas las podemos potabilizar. Tenemos esos ejemplos en Japón, tenemos esos ejemplos en otros países. Tal vez nos abundan un poquito más nuestros 3 expositores. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué realmente se vuelve un mito? ¿Qué es una realidad del mercado? Sí, yo te diría que, mira, la ingeniería todo se puede. La ingeniería es para dar soluciones. Israel creo que es el país principal ejemplo de ese tema de reutilización. Las aguas negras se pueden potabilizar, claro. El tema es el costo, y ahí va lo que decía José Carlos, pensar esa planificación, definir sus costos, tengo el espacio para esos tanques de retención, esos sistemas que voy a necesitar, tengo la energía eléctrica para los sistemas de bombeo, los sistemas de aireación, no sé, para la depuración, pero evidentemente todo se puede, y ese costo hay que hacerlo, hay que metérselo a la gente en la cabeza, porque, por ejemplo, el proyecto que mencionas es un proyecto exitoso, pero no hay que pensar que la gente vaya a decir, bueno, pero es como están reutilizando agua para mis inodoros y tengo que pagar menos agua. No, esa reutilización implica costo. Al final, esa conciencia social que deben tener, esa conciencia ambiental, de no decir, como es agua reutilizada, ya no va a pagar, no. Es agua reutilizada porque queremos cuidar nuestros recursos hídricos, queremos mantener esa cantidad, ¿verdad? Pero sí, todo se puede en ingeniería. De lo que mencionaba Carlos, que hay varios ejemplos ya, pero pues es de los ejemplos creo yo más claros en cuanto a ese modelo integral dentro de un edificio, mencionó algo muy importante y es en algún momento ya están teniendo excedentes. Ese excedente, ¿por qué no lo puede aprovechar un vecino? Y en ese momento se empiezan a integrar esas zonas o esos distritos dentro de un elemento geográfico en cualquiera de las ciudades o municipios del país. Pero incluso, Norma lo acaba de mencionar, de los mejores, si no es que el mejor ejemplo de manejo de agua a nivel país es Israel. Su ley de aguas existe del año 48, que es cuando fundan su estado. No necesariamente debemos pensar en una ley, pero sí en un orden. Y hoy por hoy Israel, a pesar de lo caro que pueda ser desalinizar el agua del mar, exporta agua a Siria, exporta agua a Líbano. Entonces quiere decir que los modelos se pueden implementar. Ahora, no pensemos en grande porque es caro, es casi imposible como país, pero ¿qué pasa si empezamos a crear esos modelos o esos proyectos en modelo como el que menciona Carlos y empezar a exportar, porque no es más que eso, exportar agua de un excedente que yo tengo hacia mis vecindades y tal vez no para tomarla, pero si la empiezan a utilizar en riego, yo empiezo a utilizar como vecino mucho menos agua obtenida de un pozo, de una fuente primaria, para mi uso, y me va a salir más barato. Y luego está el tema de conciencia, la sostenibilidad ambiental que menciona Norman. Sí, yo creo que también hay una parte muy importante porque ¿qué se puede hacer? Obviamente, puedo yo reutilizar toda la parte de agua de lluvia. ¿Eso qué implica? Pues implementar infraestructura. Puedo yo reutilizar y hacer esa separación de aguas grises. ¿Qué implica? Pues darle un tratamiento y poder entregar ese servicio con instalaciones separadas. Ahora, creo que es bien importante porque mencionar que al final, digamos, como también desarrolladores, pues se necesita esa parte, esa base legal para poder, lo que mencionó ahorita Carlos, poder compartir esa agua con el vecino, poder compartir esa agua con el otro proyecto que está a 2 cuadras, tener esa certeza jurídica y sobre todo, pues poder lograr que a nivel municipal, pues, o a nivel país, poder tener esos incentivos, ¿verdad? Porque al contrario, ahora al momento de hacerlos, en lugar de tener incentivos, pues al final tratan de perjudicar más a las empresas que están realizando esta parte de acciones. Entonces, creo que como lo decía Norman, todo es factible.
todo es factible en la parte de ingeniería, desde la parte del usuario interno, desde esa parte en mi apartamento, ¿verdad? Que yo en lugar prefiero quitar el lavatrastos y poner un lavavajillas que me va a consumir la mitad de agua que consumo o que uso para lavar trastos. Entonces, desde esa parte micro interna a nivel familiar hasta la parte media a nivel de desarrollo y macro a nivel país, ¿verdad? De poder lograr buscar esos incentivos, esas bases legales y certezas jurídicas, porque incluso lo que platicaba el ingeniero Quique, poder tener esos distritos donde pues salga alguien que diga, bueno, la MUNI no puede poner la planta de tratamiento, la voy a poner yo y yo les voy a tratar el agua a todos, pero ¿dónde está esa certeza de poder hacerlo, verdad? De poder tener ese acompañamiento, porque al final del día, como cualquier empresa, como cualquier trabajo, creo que buscamos solventar la parte económica, ¿verdad? Y pues qué mejor que podamos, digamos, dejar esa huella ambiental también, pues, pero no puedo yo poner un proyecto en donde a mí me toque, pues, estar subsidiando esa parte de tratamiento de agua. Entonces no hay una certeza todavía legal en donde se puedan incluso hacer estas alianzas público-privadas, pues se hacen en la parte comercial, se hacen en la parte de infraestructura vial, ¿por qué no lograr hacerlas en esta parte también de agua, ¿verdad? O sea, falta todavía mucho por hacer a nivel legal, ¿no? Y aún así hay espacios o hay mecanismos, por ejemplo, el tema de concesiones. Sí, y miren, y digamos, yo creo que pues al final de cuentas, o sea, si vemos, pues como bien decían ustedes, las soluciones son posibles. Desde nuestro lado, como gremio, como desarrolladores, pues nosotros sí confiamos y creemos en que como desarrolladores, el tener una coherencia y el tener una lógica en donde sí, nuestros proyectos compiten en venta, pero nuestros proyectos se complementan en el uso y en el manejo de la infraestructura que se puede crear para los mismos, ¿verdad? Pero hay muchos mitos que debemos, al final de cuentas, desde el mercado empezar, o como consumidores, o como compradores, o como inversionistas, empezar a entender que son acciones que se están tomando hoy para el mediano y largo plazo, donde tal vez hoy el decir lo más preocupante para mí es el recibo de la luz, ¿verdad? Pero la luz, gracias a Dios, ese sí es un recurso que todos los días amanece, ¿verdad? Es un recurso que tenemos y que se puede producir, pero el agua es un recurso que debemos de cuidar, ¿verdad? Y digamos, entender que realmente eso va a llevar un costo, y principalmente un costo dentro del mantenimiento y dentro de la operación, va a hacer que las acciones que nosotros tomemos como consumidores también del recurso sean acciones que si hoy el metro cúbico me tiene que costar 25 quetzales y usualmente mi uso eran 60 metros cúbicos, lo más probable es que le voy a enseñar a mis hijos a lavarse bien las manos en el tiempo adecuado, en la forma adecuada, a bañarse de la forma adecuada. Vamos a invertir en calentadores de agua que pues al final de cuentas logren generar que no tenga que estar 10 minutos esperando a que con el piecito metiéndolo a cada rato para que salga, ¿verdad? El agua caliente. Voy a invertir en equipo que hace un uso más eficiente del agua. Y eso, pues al final de cuentas, son de las realidades que vamos a poder vivir y a continuar como una ciudad y como una urbe que está en constante crecimiento, ¿verdad? Sí. Y es que todo esto, perdón, solo iba a decir que tiene que ir acompañado de esa educación ambiental, porque bien puede estar formulado un proyecto excelente de reutilización, pero si no educamos a nuestros inquilinos, que por ejemplo no dejen ir un litro de aceite en el lavamanos o en la regadera donde pueda ir la agua gris, nos va a echar a perder todo nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esa educación ambiental nunca la debemos olvidar. Esos instructivos, no sé, perdón, Quique, te había interrumpido. No importa, Norman. La educación ambiental es una de las claves. Hay dos formas de educar.
en cualquier ámbito de la vida. Una es la forma tradicional, voy a mandar a mis hijos al colegio y se tarda una generación en aprender un elemento X. Y la otra forma es imponerla. Y para mí el mejor ejemplo lo hizo la municipalidad en los años 90 con el cepo. Estacionábamos muy mal, hoy por hoy estacionamos bien porque aprendimos a que ya no queríamos seguir pagando lo que fuese. Hoy serán 250, en un momento llegaron a ser 600, 800 quetzales por un cepo. El agua debería tener un mecanismo similar, establecer un canon, más que un canon, una dotación adecuada para una unidad habitacional y a partir de ahí los accesos cobrarlos enormemente, acompañados de una educación correcta. Los tiempos de baño no pueden ser de 10, 15 minutos. El grifo se puede abrir para limpiar un cepillo de dientes, pero no dejarlo abierto mientras yo no estoy lavando. Pero esa educación no es tan fácil. Pero si yo pego en el cobro, si en el bolsillo de la gente, es como la gente va a empezar a entender. Sí, y miren, y digamos... Sí, es una pena que se llegue a ese punto, pero sí. Y miren, yo creo que también, digamos, pues al final de cuentas, ¿de qué forma puedo mejorar el uso y el manejo de agua en mi proyecto? ¿Vale? ¿Cuáles serían los consejos que ustedes hoy pueden dejar como parte sobre la mesa, como una propuesta, como una acción, que ya sea yo como desarrollador o incluso como un usuario de un edificio existente puedo aplicar y empezar a gestionar para generar esa responsabilidad no solo a mi persona, sino que a mis generaciones que vienen y que se empiece a marcar esa huella en el corto plazo? Ok, yo como desarrollador, como lo que pienso es, piensen en ese modelo, piensen en esa forma de cerrar el ciclo después de haber tratado el agua. Reusen, aprovechen agua de lluvia. Durante más de 6 meses del año yo puedo aprovechar una cantidad de agua de lluvia en esta ciudad o incluso en otros lugares de la República. Tal vez habrá zonas muy secas, pero pensemos en la ciudad donde durante 8 meses prácticamente tengo agua de lluvia. Aprovechemos esa agua de lluvia y que entonces yo potabilizándola no venga del manto freático. Y en el caso de los usuarios, el tema de educación, y ahí sí va, como dice Norma, en el tema ambiental, hay un aspecto social que es también complejo manejar, porque el agua no podemos negar que tiene un componente social muy importante y todos queremos casi nacer con el derecho de la vida y el derecho al agua gratuita hasta que me muero, y eso no es sostenible. Pero con la educación empezar a forzar poco a poco a un modelo donde la gente ya realmente use adecuadamente el agua, habiendo partido de ¿cómo se llama? De un proyecto o de un sistema que ya no solamente piensa en una fuente de agua primaria como un pozo, sino esa reutilización que me va a manejar mejor el recurso del cual yo estoy obteniendo mi agua para podérmela tomar. Sí, yo creo que lo que mencionaba aquí, que al final pues poder buscar ese reuso, poder buscar ese diseño, que incluso yo pensaría en que poder planificar sus próximos proyectos de esa forma integral con el reuso completo, o pues si no es factible, pues también la parte económica, que también hay que ser realistas, que si el proyecto, pues si un proyecto de 10 apartamentos, de 20 apartamentos no me da para poder poner la infraestructura, pues por lo menos poder dejar ese diseño, poder dejar esa separación adecuada para que más adelante, que eso va a ser una necesidad en los próximos 20 años, ¿verdad? Que de hecho ya hay edificios de apartamentos, condominios que están buscando 10, 15 años después, ya viendo de qué manera están haciendo la parte de la cosecha de agua, pues cómo van aprovechando, cómo van haciendo esa separación para poder hacer esa parte de reuso. Entonces, creo que es factible, incluso si el desarrollador no le es posible dejar la instalación completa, pues empezar a realizar esa parte de separación y dejar previsto para que en algún momento la misma junta, el mismo condominio, el mismo edificio, o incluso la misma ley que en algún momento pueda exigirnos esa parte, pues ya haya un paso adelante, ¿verdad? Para poder marchar. Sí, perfecto. Mi consejo, añadiendo aquí a los colegas, sería pensar también un poco en el vecino, es decir, ese vecino aguas abajo. Me recuerdo el ejemplo, decían, de Londres, que usaban capa y sombrero, pero una de las razones era para protegerse cuando el vecino de arriba tiraba sus desechos a la calle y gritaba agua abajo, uno se cubría con la capa, ¿no? Lo mismo sigue sucediendo aquí.
la parte alta de esta cuenca, la ciudad de Guatemala, le tiras todos sus desechos a Villanueva después los tira a Matitlán después a Escuintla. No estamos pensando en ellos. Entonces, además de utilizar, pensar en que le vamos a ayudar a otras personas con esa limpieza, con ese manejo integral del agua. Ahorita tenemos el problema muy claro con nuestro vecino Honduras. Eso entonces está aguas abajo con el río Motagua y ya se está viendo un problema internacional legal serio y que se está haciendo algo de verdad, pareciera que no, porque bueno, ya nos hemos visto los videos ahí con las biobardas que no están haciendo nada porque no se está atacando el problema central. Ahí es parte de la basura, pero al final todo va también relacionado al agua. Pues muchas gracias. Para ir cerrando, tal vez digamos solo para responder ahí algunas de las consultas. Miren, el tema del agua es al final de cuentas bastante apasionante, es un tema bastante importante abordar, es un tema que pues al final de cuentas cada una de las diferentes industrias y cada uno de los diferentes actores pues siembra un pequeño grano de arena, ¿verdad? Y abona al final de cuentas a hacer ese uso responsable de cada uno de los diferentes recursos que pues hoy por hoy gozamos, pero que van a ser los recursos que dejamos a cada una de nuestras diferentes generaciones. Y parte del buscar este tipo de foros de discusión, este tipo de debates, este tipo de conversatorios, es el poder lograr llegar a enriquecer y poder empezar a tomar acciones, ¿verdad? Digamos, parte de lo que se ha podido lograr ya en varios desarrollos es poder llegar a ese reuso de las aguas, tanto de lluvia o como para pluviales, es lo mismo, aguas de lluvia, ¿verdad? Ese reuso de las aguas tratadas, ¿verdad? Ya libres de coliformes o libres de jabones para los diferentes usos y poder llegar incluso a hacer un balance cero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que pues al final de cuentas el agua que consumimos es la misma agua que reutilizamos y lo único que llegamos a necesitar es, digamos, esa recarga del agua que pues se va en otros usos, que se evapora o que pues al final de cuentas necesitamos reusar dentro del mismo sistema. Pero también la forma en la que consumimos tiene que cambiar, la forma en la que compramos. Uno de los mayores consumidores de agua, y me lo dirá Quique, son las agroindustrias, es el agro, ¿verdad? Entonces, es la suma de muchos un gran factores. Consumidor y es un gran contaminador. Exacto, entonces la suma de todos los actores es al final de cuentas lo que va a hacer que podamos como una sociedad continuar a un desarrollo, ¿verdad? Entonces, yo creo que digamos, basado en eso, pues no sé si alguno de ustedes quisiera dar unas palabras de cierre, tal vez en qué orden, no sé, pero pues agradecemos a nuestra audiencia y les agradezco a cada uno de ustedes y pues no sé, tal vez Norman. Bien, pues agradecer la atención, ahí el interés que tienen varios conectados. Pues simplemente decirles, pensemos qué estamos haciendo con el agua y pensemos qué podemos hacer con el agua que utilizamos, ¿sí? Porque al final hay expertos en el tema, es de preguntar, y no solo uno, pueden ser varios los que se involucren en un mismo proyecto para llevar a cabo proyectos exitosos como el que ya nos mencionaba Carlos, que si nos dice, eso no se pensó de la noche a la mañana, es un proyecto que probablemente llevó años pensándose algunas tales pruebas y errores para llevar a cabo un éxito en un manejo integral del agua. Muchas gracias, de mi parte, ahí estamos. José. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Al final, creo que tal vez lo más importante es que, pues, que todos dentro de nuestro giro comercial, de nuestro núcleo familiar, creo que podamos aportar de gran manera a poder hacer este manejo integral, ¿verdad? Porque si no es un solo actor, ¿verdad? No es solo el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? No es solo el desarrollo
comercial. O sea, es una suma de muchos actores y que aunque carecemos de mucho apoyo o mejor dicho, de mucha legalidad, porque todavía no tenemos esa parte de ley de aguas, pero que lo podemos ver ahorita con el acuerdo, pues aunque haya un acuerdo, pues tampoco significa que haya un cumplimiento. Entonces creo que es más ese tema de conciencia a nivel personal, ¿verdad? De que podamos hacer un uso adecuado del recurso, principalmente por dejar esa huella para nuestras próximas generaciones. Quique. Gracias, Carlos. Siempre darte las gracias a vos, a Dick, Rosita, especialmente pues con el tema de la organización. Y más que dejarles una idea es, aprovechemos, ya se está haciendo en varios desarrollos, aprovechemos esa agua de lluvia, el reuso de una agua de lluvia para empezar ya la gravedad y las condiciones reales nos permiten capturarla sin necesidad de tenerla que extraer, ni siquiera de un río, mucho menos de un pozo. El agua ya me viene por gravedad desde una nube. Al caer sobre un tejado, ese tejado ya tiene las evacuaciones de las aguas de lluvia a través de los drenajes hacia un tanque regulador y después a un drenaje o a un cuerpo receptor posteriormente. Interceptémosla, potabilicémosla, utilicémosla. Y durante varios meses del año no va a haber necesidad de estar pensando en extraer esa agua, que no solamente me cuida el manto freático, para empezar me evita pagar una factura de luz o tenerle que pagar el agua a un proveedor. Gracias, Quique. Y pues ahí sí que a toda nuestra audiencia, pues sabemos que el tema realmente es muy, muy apasionante, muy interesante. Agradecemos a nuestro patrocinador y como les decimos, o sea, realmente sí consideramos y creemos que como país tenemos que empezar a actuar, ¿verdad? Tanto desde el desarrollador como desde el consumidor. Incluso si usted tiene una casa individual, sepa si su casa está contaminando o no, porque su casa da a un colector o igual da a una fosa séptica, que la fosa séptica va a un pozo de absorción y que pues al final de cuentas esas aguas que estoy descargando, que estoy sacando, están cumpliendo los parámetros, las normativas. Todos somos parte de esto, todos somos parte de la solución, todos fungimos ese punto donde somos responsables, ¿verdad? Y no podemos señalar solamente a los que creemos que son responsables, sino que todos somos responsables desde nuestra propia esquina, ¿verdad? Y ahí sí que agradecemos, gracias a B-Water, José, Norman, a Vixa, realmente ha sido un agrado, un gusto. Yo creo que son temas que debemos de abordar con más tiempo y más, y como dirían, más largo, más tendido, bajo temas específicos, porque es muy apasionante. Yo creo que lo que hicimos con el agua de Matitlán realmente es deplorable. Como país, pues, que lo hicimos, porque lo hicimos todos los guatemaltecos. Y creo que todavía podemos hacer algo al respecto. O sea, podemos rescatar muchos de nuestros recursos. Esta pandemia ha venido incluso también a afectar muchos de esos recursos. Solo el uso de la contaminación ambiental por producto de las mascarillas, producto del alcohol en gel, producto de los desinfectantes. O sea, tenemos que tomar una conciencia a nivel general de cada una de las acciones que estamos haciendo. No sabemos cuánto tiempo estamos en este mundo, pero lo que estemos, hagámoslo de forma responsable. Así que muchas gracias a todos, gracias por participar hoy, gracias por el tiempo que nos han dedicado y pues esperamos verlos para la próxima semana. Tenemos un tema súper interesante y pues gracias José, gracias Norman, gracias Quique y hasta la próxima. Gracias, Bye, feliz feliz tarde. noche. Cuídense Noche mucho. a todos. Pero ni que mandaba hacer, ni que